Muy buenas señores, estamos en el vídeo de repaso del tema 1 para los que se tienen que presentar al examen de recuperación, ya que vamos a ver el tema entero en un vídeo que no pretendo que dure más de 15 minutos como mucho. Voy a ir bastante rápido, de manera que todas las veces que queráis darle para atrás o lo que sea, pues podéis hacerlo, pero voy a ir bastante rápido. Lo primero que aparece en el tema son los niveles de organización de la materia, ¿vale? Eh, Como ya sabéis, yo le di mucha caña a esto en su momento. Empezaríamos por los niveles subatómicos, que son cada uno de los componentes que forman un átomo, los electrones, neutrones y protones. El conjunto de estos electrones, neutrones y protones van a formar los distintos átomos que se encuentran en la materia. Todos los elementos de la tabla periódica, por ejemplo, están en el nivel atómico. Después sería el nivel molecular, que es el conjunto de átomos que forman distintas moléculas. Por ejemplo, el agua, que es H2O, estaría formado por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, que cuando se juntan tenemos una molécula de agua. Este sería el nivel molecular. Todos los niveles siempre son el conjunto del anterior, es decir, el nivel atómico es el conjunto del nivel subatómico, el nivel molecular es el conjunto del nivel atómico, el macromolar el conjunto del nivel molecular, etcétera. Macromolecular, pues lo constituyen pues todas esas moléculas grandes que están formadas por distintas moléculas más chicas. Por ejemplo, hemos estudiado en el tema 2 que dentro de los glúcidos existían los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos, ¿no? Bueno, pues los polisacáridos, por ejemplo, estarían dentro del nivel macromolecular, ¿vale? Porque es el conjunto de muchos monosacáridos. O las proteínas, que es el conjunto de muchos aminoácidos. También sería un ejemplo del nivel macromolecular. Después estaría el nivel organular y el nivel celular, que lo veremos a continuación más detalladamente. El conjunto de distintas células que tienen una misma función o que desempeñan funciones que están relacionadas entre sí, formarían los distintos tejidos que tenemos en el organismo, que también los veremos en el siguiente apartado. Y el conjunto de distintos tipos de tejidos van a formar los órganos, que junto con distintos órganos pues van a formar los sistemas. Por ejemplo, en el tema 3 que estamos viendo ahora, el sistema digestivo, que estaría en este nivel de organización celular o de la materia, está formado por distintos órganos. Por ejemplo, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso. Dentro de cada órgano estaría formado por distintos tejidos. Por ejemplo, el intestino delgado está formado por tejido muscular y tejido epitelial. Y dentro de cada uno de esos tejidos, pues habrá distintas células. Estos serían los niveles de organización de la materia. Después, por otra parte, tenemos las células. Importante, dos conceptos que quiero que apuntéis en el cuaderno que tengáis al lado, que no aparecen en el libro como tal. Organismos aeróbicos y organismos anaeróbicos. Aeróbicos, organismos que necesitan oxígeno para vivir. Anaeróbicos, organismos que no pueden vivir en presencia de oxígeno o no necesitan oxígeno para vivir. Por otra parte, autótrofos y heterótrofos. Autótrofos, organismos que son capaces de crear materia orgánica a partir de inorgánica. Organismos heterótrofos, organismos que necesitan obtener la materia orgánica de otros seres vivos. Nosotros, por ejemplo, somos organismos aeróbicos porque necesitamos oxígeno para vivir y heterótrofos porque consumimos la materia orgánica a partir de otros seres vivos como plantas o animales. ¿De acuerdo? Dicho esto, las células. Vamos a distinguir dos tipos de células. La célula procariota, que es la célula más sencilla, más primitiva, ¿vale? Y la célula eucariota. ¿Por qué digo que la célula procariota es la más sencilla? Bueno, pues porque está formada por menor cantidad de orgánulos. Concretamente, la célula procariota está formada por una pared, una membrana plasmática, que la veis aquí en el color este así como azul, el material genético y el citoplasma. Esos son los tres componentes que tienen en común todas las células del mundo. Todas las células que han existido o van a existir o existen en nuestro planeta están formadas por una membrana plasmática, su material genético, que es donde se encuentra la información de las células, y el citoplasma, que es el material acuoso donde existen los distintos componentes de dentro de las células. Dentro de las células procariotas, bueno, pues también existen ribosomas y pueden contener o cilios, que son estos pelitos que vemos aquí en la membrana plasmática para moverse, o el flagelo, que es uno solo y es uno más largo, ¿vale? Un filamento más largo que también le sirve para moverse.
Vale, ahora vamos a ver cada uno de los orgánulos que se encuentran en las células eucariotas. Las células eucariotas son las células que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, ¿vale? Y son las células más complejas que existen en la naturaleza. Entonces, dentro de las células están formadas por distintos orgánulos o compartimentos. Para que lo entendáis bien, una célula podría ser como una casa. La membrana plasmática es lo que envuelve todo lo que hay dentro. En este caso serían las paredes de la casa. Después tenemos el citoplasma, que es donde se encuentran los distintos orgánulos, los distintos compartimentos que tienen las células. Esto sería, por ejemplo, pues el aire, ¿no? De dentro de la casa. El citoplasma, que lo tenemos aquí, es un medio acuoso porque todas las reacciones bioquímicas, todas las reacciones químicas de la vida se tienen que producir en un medio acuoso, ¿vale? Y en ella pues se encuentran los órganos celulares, las proteínas y los distintos componentes que forman la célula. Ahora vamos a ir componente por componente de una manera rápida. Tenéis aquí la definición, las funciones y demás. Importante, el núcleo. Es una gran diferencia con la célula procariota. La existencia de núcleo en las células eucariotas. En las células eucariotas el material genético se encuentra aquí, protegido por el núcleo. Por lo tanto está más protegido que en las células procariotas y eso es un avance evolutivo bastante grande. Después alrededor del núcleo se encuentra el retículo endoplasmático liso y rugoso, que lo tenemos aquí. El liso y el rugoso que lo tenemos aquí, que es un sistema de membrana, simplemente membrana celular que hay dentro de la célula, ¿vale? Y que si tiene adheridos ribosomas, sería el retículo endoplasmático rugoso, y si no tiene adheridos ribosomas, pues sería el retículo endoplasmático liso. Las funciones, el rugoso es producir proteínas o sintetizar proteínas, y el liso sintetizar lípidos, ¿vale? ¿Qué son los ribosomas? Los ribosomas son estas pequeñas bolitas que están inmersas en la membrana del retículo endoplasmático rugoso, que es un orgánulo muy importante porque está relacionado con la transformación del material genético en proteínas. Por eso también existen las células procariotas, porque necesitamos ribosomas para traducir la información que yo tengo en idioma ADN a proteínas. Después, otros orgánulos importantes que vemos aquí, pues bueno, el aparato de Golgi, que es otro sistema de membrana, que lo que hace es distribuir todos los componentes de la célula para cada sitio. Por ejemplo, se sintetiza en el retículo endoplasmático rugoso una proteína, y esta proteína tiene que ir a esta parte de la membrana plasmática. Bueno, pues esta proteína va al aparato de Golgi, el aparato de Golgi la manda a donde tenga que ir. Sería que el encargado de organizar un poquito todo. Otro orgánulo muy importante, las mitocondrias. Las mitocondrias son estos orgánulos que tenemos aquí que tienen una doble membrana importante y que en ellos tienen lugar los procesos de respiración, es decir, transformar una serie de componentes químicos en energía. Entonces, la función principal de la mitocondria es aportar energía a la célula. ¿Qué más orgánulos tenemos importantes aquí? Las vacuolas, que son estos de aquí, que son los encargados de almacenar diversos tipos de sustancias, muy importantes en las células vegetales, porque almacenan el agua en las células vegetales. Otro orgánulo importante que solo se encuentra además en las células animales son el centrosoma. El centrosoma son estos dos tubos amarillos que veis aquí, cada uno de estos tubos se llama centriolo y que su principal función es formar el uso mitótico, que es muy importante en los procesos de división celular, pero bueno, como no lo vemos en este tema ni en el resto del año, pues tampoco me voy a meter mucho en esto. Y por último tendríamos el lisosoma, que el lisosoma es una vesícula que se encarga de degradar las sustancias nocivas o hacer la digestión intracelular. Por ejemplo, entra en la célula una macromolécula, un disacárido, por ejemplo, y ahora la célula necesita tenerlo en monosacáridos. Bueno, pues el lisosoma es el que es encargado de partir estos disacáridos en monosacáridos. ¿Vale? Esta sería la función del lisosoma. Y con esto pues terminaríamos todos los orgánulos que existen. Bueno, la membrana plasmática o celular, que está constituida por lípidos y proteínas, y que lo que hace es envolver a la célula, todo lo que hay dentro de la célula la protege, digamos. ¿Vale? Entonces ya habríamos visto la célula animal. Ya ustedes pues estudiáis cada una de las funciones y tal. Siguiente, los tejidos humanos. Aquí tenemos todos los tejidos que tenemos que estudiar en este tema. Yo os aconsejo que lo estudiéis a través de la tabla que os puse en la plataforma para que la rellenéis con la información que yo busco de cada tejido. No tiene por qué estar completo del todo, lo repito. Voy a ir muy rápido aquí porque esto no tiene mucho que explicar, es simplemente estudiarse las características de cada tejido. Lo único que sí quiero que tengamos claro es que
dentro del tejido conectivo existen todos estos tipos de tejidos siguen siendo tejido conectivo, solo que todos se engloban dentro del tejido conectivo. El conjuntivo, el adiposo, el cartilaginoso, el óseo que forma los huesos, cartilaginoso forma el cartílago, el adiposo es el tejido que forma la grasa del cuerpo, el conjuntivo simplemente es el que se encarga de unir distintos otros tipos de tejidos, ¿vale? Y el sanguíneo, que es el que forma la sangre y tenemos distintas células dentro del sanguíneo. Después tendríamos el tejido nervioso, que es el que forma el sistema nervioso. Importante, las neuronas y las neuroglías, que aparecen aquí, que son los dos tipos de células del tejido nervioso. Después tendríamos el tejido muscular, que está formado por tres tipos de tejidos. El estriado cardíaco, que es el que forma el corazón. El estriado esquelético, que es el que está rodeando el esqueleto para ayudar al movimiento de este. Y el liso, que es el que forma, por ejemplo, los órganos que hemos visto en este tema 3 del tejido del sistema digestivo. ¿Vale? Es el tejido muscular que forma, por ejemplo, el intestino delgado. ¿Os acordáis que había una serie de movimientos en el intestino delgado o en el estómago o en el esófago? Pues todo eso se encarga el tejido muscular liso. Y por último es el tejido epitelial, que es el que rodea, ¿no? Y protege un poco también a los distintos órganos y a nuestro cuerpo. Estaría el de revestimiento, que es el que acabo de comentar, y el glandular, que es el que forma las glándulas. Importante diferenciar entre glándulas exocrinas y endocrinas. Aquí tenéis la definición. Las exocrinas vierten su contenido al exterior, las endocrinas al interior. Bueno, esto más de estudiar ya lo veréis ustedes y si tenéis alguna duda me podéis preguntar por la plataforma. Vale, órganos y sistemas, esto no entra, ¿vale? Ese apartado de ahí no entra en el examen. Salud y enfermedad, bueno, aquí tenéis los factores que determinan una buena salud o mantener una buena salud, esto no tiene más, leerlo y estudiarlo. Diferencias entre síntomas y signos, importante estas dos definiciones, importante saber la diferencia entre enfermedades no infecciosas e infecciosas. Aquí tenéis algunos ejemplos de enfermedades infecciosas. Diferencia entre contagio directo e indirecto también es bastante importante, ¿vale? Pero eso son solo definiciones. Lo que sí me parece importante es esto, defensa del organismo contra la infección. Aquí en este tema vamos a estudiar tres tipos de defensa. Primero estarían las defensas externas del cuerpo, que serían tres. Los epitelios, que son la capa que recubre todo el cuerpo, ¿vale? Y simplemente su función es eso, una barrera para impedir que los microorganismos patógenos entren dentro del sistema. Después estarían las secreciones, que son todas aquellas secreciones que se vierten para protegernos de estos microorganismos patógenos. Estarían aquí dentro, por ejemplo, las lágrimas, el sudor, que sirve para detoxificar el cuerpo, las secreciones mucosas respiratorias, que sirven para proteger, por ejemplo, las vías respiratorias de todo el humo que tragamos de los coches, la saliva, para todos los microorganismos que están en la comida se degraden cuando lo meto en la boca, o las secreciones digestivas para también matar todos esos microorganismos que nos ha matado la saliva. Y por último estaría la flora bacteriana natural, que nosotros en nuestro sistema digestivo por completo, pues tenemos una serie de bacterias que viven en él y que nos ayudan también a eso, a detoxificar, a matar todos los microorganismos que no han sido capaces de morir, pues a través de la saliva o a través de la secreción. Esas serían las tres tipos de defensas externas. Son defensas inespecíficas porque no atacan directamente un patógeno concreto, sino que atacan a todos los patógenos que entran en el cuerpo. Dentro de las defensas internas estaría la respuesta inmunitaria inespecífica, que son una serie de células que se encargan de matar todo aquello que aparece o que el organismo entiende como que es un patógeno, ¿vale? Simplemente estas células específicas se denominan fagocitos y, y la respuesta inmunitaria específica, que es muy importante y que la veremos en un vídeo concreto solamente para la respuesta inmunitaria inespecífica porque como ya sabrán otros compañeros, yo le doy mucha importancia. Así que nada, más o menos ya estaría terminado el tema, nos quedaría solamente ver estas dos, que la veremos en un vídeo aparte.